Bueno, dos líneas por aquí, otra línea por aquí y listo. Ya tenemos nuestra tabla en formato APA directamente desde R para las propiedades psicométricas de los ítems. ¿Quieres saber cómo la he hecho en muy poquitos pasos? Quédate al siguiente chupito de R. Bienvenidos a un nuevo chupito de R. Esta vez les voy a hablar de las propiedades psicométricas de los ítems, basados en la teoría clásica de los test, y vamos a utilizar, como siempre, un pequeño ejemplo. Pero antes de eso, pues me gustaría también compartir la noticia de que hemos llegado a los 100 suscriptores, que es todo un hito. Y si les están gustando estos vídeos y todavía no se han suscrito, yo les animo a que aquí en el chupito de reloj que sale, le den y se suscriban, porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Lo que hoy les voy a explicar básicamente va a ser cómo sacar algunas propiedades como la media, desviación típica, también la simetría y la kurtosis, pero la correlación total corregida, índices de discriminación, índice de dificultad, alfa, todos estos indicadores que muchas veces se nos están exigiendo por parte de nuestros tutores, revisores, editores, etcétera, etcétera, cómo los podemos obtener en R de una forma muy sencilla, pero además exportarlo directamente a Excel en una tabla con formato APA. ¡Comenzamos! Como siempre, toda la sintaxis la van a tener en la descripción, junto con otros muchos materiales que les van a ayudar a comprender mejor qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Hay uno de los artículos claves para entender este procedimiento, que lo pongo por aquí arribita, que yo creo que todo el mundo debería de leerse para entender qué es esto del alfa ordinal, el omega ordinal, y qué tenemos que hacer cuando distintos editores nos están pidiendo que calculemos uno u otro. Aquí yo voy a enseñar cómo calculamos todos los índices de fiabilidad, bueno, no todos, pero quizá muchos de ellos, y vamos a ver cómo es bastante sencillo una vez que dominamos la esencia de R. Como siempre, empezamos con nuestra función IPAC. Para los que no sabéis todavía qué es esto, es una forma de cargar muchos paquetes a la vez, ¿vale? Os dejo arribita un par de indicadores de cómo, bueno, tutoriales sobre cómo utilizar la función IPAC, que también hemos creado para esto, y aquí también tienen el link que estará en la descripción para que lo puedan ver sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer va a ser, por tanto, cargar la función IPAC, control intro, ya sabemos, cargamos los paquetes que necesitamos y los ejecutamos. Como vemos, la inmensa mayoría están en true, todos están en true porque están ya instalados y llamados. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser establecer la raíz desde donde vamos a trabajar, el directorio, para que la sintaxis sepa de dónde llamar a las bases de datos y dónde guardar luego las tablas de Excel que vamos a crear. Y para esto pues utilizo esta función que está en la línea 16 y cargo la base de datos que se llama base de datos eti y enseguida se la voy a mostrar con el comando view items. Y aquí pueden ver que es una base de datos normal y corriente que podríamos tener en Excel o en SPSS y yo la he importado a R, donde tiene pues, sociodemográficos básicos, algunos datos perdidos, no pasa absolutamente nada, y bastantes ítems del ETI, perdón, que es el Early Trauma Inventory, y es una escala dicotómica, como podéis ver, 0 y 1. Creo que son escalas pues poco comunes en psicología y en otras disciplinas, pero pues sí, yo creo que si las sabemos utilizar y emplear, es fácilmente extrapolable a otro tipo de ítems más politómicos o incluso de respuesta continua. Entonces voy a continuar con este ejemplo y podéis ver que está lleno. Me vuelvo a mi sintaxis y lo que vamos a hacer a continuación es crear un factor, ¿vale? Yo ya sé que hay un factor que se llama factor general que está formado por los ítems 1, 2, 3 hasta el 11. Para eso voy a convertirlo a data frame, porque lo que quiero tener es un data frame, a partir de la función combíname. Entonces me vas a combinar los ítems del ETIS 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a utilizar siempre el marcador del símbolo de dólar para que me sepa qué variable escoger. Y lo que hago es ponerlos todos con comas y me va a crear solamente un data frame con estos ítems del factor específico general. ¿Vale? Esto es súper útil porque en el SPSS tú normalmente tienes toda la base abierta siempre, pero aquí es muy fácil hacer excisiones y trabajar solo con una porción. Y esto es lo que estamos haciendo en este caso, trabajar solamente con una porción pequeñita. Así que lo que hago es simplemente control intro y como podéis ver he creado un data frame que se llama general. Le voy a dar para que lo veamos y está constituido por las variables x1, x2, x3 hasta la x11, que son los 11 ítems que la componen, ¿vale?
Una cosa importante es darle nombres a estos ítems, porque ciertamente la primera vez que lo hagamos, si todos están consecutivos, pues nos van a coincidir x1 con el 1, x2 con el 2, pero la siguiente vez que lo hagamos con la siguiente dimensión, va a seguir poniéndonos x1, x2, x3, y esa vez va a corresponder a los ítems 12, 13 y 14, y nos vamos a empezar a confundir. Y para eso utilizamos la función names para mi data frame general, que es el que acabo de crear, y le doy a la función, bueno, concatenar el 1, el 2, el 3, el 4, y lo que va a hacer es quitar el x1, el x2 y el x3 y me va a dejar simplemente 1, 2, 3 y 4. Yo ya sé que esos son los ítems. Para la siguiente escala empezaré desde el 12, 13, 14 y 15. Ya tenemos el data frame listo para empezar y lo siguiente que tenemos que hacer es decidir qué tipo de indicador de fiabilidad vamos a calcular. Vale, yo creo que el alfa de Cronbach es el superestimador, el que a todo el mundo nos viene a la cabeza, pero el alfa de Cronbach se utiliza sobre una matriz de correlación de Pearson que supone la distribución continua de los ítems. Y aquí estamos trabajando con ítems dicotómicos. Y de hecho, la inmensa mayoría de veces trabajamos con ítems politómicos, por lo que es incorrecto utilizar la matriz de Pearson y, por tanto, es incorrecto utilizar el alfa de Cronbach, a pesar de que lo estamos haciendo desde los años 60 sin parar. Mucha gente todavía no lo ha corregido. Es cierto que cada vez más investigadores hemos saltado y hemos empezado a utilizar otro tipo de indicadores. Así que si utilizamos la matriz policórica, lo que vamos a obtener es el alfa ordinal policórico. Y si utilizamos la matriz tetracórica, vamos a obtener el alfa ordinal tetracórico, que en realidad, si tú cargas una matriz policórica con ítems dicotómicos, ella te va a calcular la matriz tetracórica. ¡Hostia! Entonces no hace falta, en realidad no haría falta hacer la distinción. Yo lo hago por ser un poquito más preciso en los procedimientos, pero el resultado a fin de cuentas no nos va a cambiar. Pero esto es muy importante. Tenemos que decidir si es correlación de Pearson para tener alfa de Cronbach, si es correlación policórica para tener alfa ordinal policórico o si es la tetracórica para tener el alfa ordinal tetracórico. Así que lo que vamos a hacer va a ser crear un objeto que yo lo voy a llamar general porque mi dimensión es la general y le voy a poner como el apóstrofe un poco de tetra para saber que esta es la matriz tetracórica asociada a mi data frames de ítems de la general. Vale, todo muy sencillito. Y simplemente vamos a poner tetracoric y entre paréntesis el data frame que acabo de crear aquí arribita, ¿vale? Con los 11 ítems de la escala general. Si quisierais utilizar otro tipo de matriz, por ejemplo la policórica, pues pondríais polychoric, ¿vale? No tiene nada, lo pongo por aquí, pero es la misma función. No nos va a cambiar en este caso nada. Y si fuera la de Pearson, ni se preocupen, no tendrían que hacer este paso porque la función alfa directamente te calcula el alfa de Pearson. Entonces simplemente le voy a dar control intron y ya he creado mi matriz policórica. Si quieren ver cómo es, perdón, tetracórica. Si quieren ver cómo es, simplemente la selecciono, le doy a control intro y aquí he creado mi matriz policórica, tetracórica. Bueno, es la misma en realidad, no nos cambia, pero tetracórica. Y además me da el tau, ¿vale? Y esto es importante porque ahora le voy a tener que especificar qué parte voy a querer coger. Lo siguiente que voy a decir es matizarle el paquete. Esto está dentro del paquete de Psych porque la función alfa es afín a varios paquetes y es fácil que tengamos algún tipo de conflicto, ¿vale? Entonces yo siempre le matizo que es del paquete Psych y esto se hace Psych dos puntos, dos puntos. La función alfa y lo que voy a coger es la matriz que he cogido, pero le voy a indicar que es símbolo de dólar $rho, que va a ser solo la parte de la matriz de aquí arriba. Esto es el $rho, ¿vale? Si yo lo quitara y abriera la matriz tetracórica con el tabular, me daría, perdón, símbolo dólar, eso es lo que se me está olvidando, me daría las posibilidades de RO, el número de observados, llamar. Entonces yo elijo la matriz en sí y al crearlo me va a dar el alfa ordinal, que es de punto casi punto 70, me va a dar el alfa llano, el alfa si se elimina el ítem, que es este de aquí, ¿vale? Bueno, la primera columnita, perdón, se me selecciona todo. Me va a dar también la correlación ítem total corregida, si se elimina el ítem, lógicamente. Es decir, esta información ya es bastante válida, ¿vale? Yo podría simplemente pues cogerla, copiarla y pegarla en Excel y ya está. Pero la idea, como os he dicho, es tenerla todo directamente en Excel tipo normas APA. Entonces vamos a intentar hacerlo. Le voy a además decirle que me describa con la función describe mi data frame original, es decir, mi general.
no la matriz policórica, ¿vale? Es importante seguir bien los pasos y este general es este que estaba aquí arribita. Yo le doy a Describe General y me va a dar el n, la media, la desviación típica, el mínimo, kurtosis, asimetría, error estándar, ¿vale? Un montón de información. Lo que voy a hacer es repetir estos dos últimos pasos, pero creando un objeto que los almacene, ¿vale? O sea, voy a repetir esto de aquí, que es lo que estaba en la línea 24, y esto de aquí, que es lo que estaba en la línea 25, y le voy a guardar como un objeto, es decir, se me va a aparecer aquí arriba. Y ahora vais a ver por qué. Alpha y description. Ya los tengo aquí arriba. Y fijaros que lo que estoy creando son simplemente los indicadores en una especie de data frame de por sí. Y lo que yo voy a hacer es luego ser capaz de elegir cuáles de estos quiero que me pase a Excel. Pero si no creo el objeto, no lo puedo hacer. Por eso es importante crear los objetos y los dejamos ahí aparcados hasta la siguiente. Que quisiéramos sacar otros indicadores de fiabilidad, ¿vale? Porque hay un editor que me dice ahora que le calcule el omega o que me calcule las dos mitades o incluso el alfa de Cronbach, ¿no? Que yo creo que no está de más aprenderlo. Pues aquí tenéis otros tipos de fiabilidades que podemos utilizar también muy fácilmente. Fijaros, os lo indico, lo vais a tener arriba para consultar. La beta de Goodman, ¿vale? O dos mitades. Simplemente voy a utilizar también la matriz tetracórica porque va a salir mucho mejor. Y le doy y me va a dar aquí todos los resultados, ¿vale? Tendríamos una beta de 268. El alfa general, el alfa de Cronbach, simplemente le voy a decir alfa y voy a utilizar mi data frame original sin ningún tipo de matriz porque dentro de la función alfa ya me lo va a computar con Pearson. Y me dice que mi alfa de Cronbach es 0.50, fijaros la diferencia tan grande de utilizar la matriz correcta a una incorrecta. Si utilizo la de Pearson me da 0.50 y si utilizo la tetracórica me está dando casi 0.70. O sea, es súper importante utilizar con ítems dicotómicos. Cuanto más es la importancia más grande. Ya a partir de 7 alternativas de respuesta no parece que haya tanta diferencia, ¿no? Pero con 2 es muy grande y con 3 y 4 alternativas también se nota bastante. Entonces es importante ser capaces de calcular el alfa ordinal. Podríamos querer calcular el omega ordinal, para eso vamos a utilizar la función omega y nuevamente vamos a utilizar la matriz tetracórica y nos va a calcular el omega ordinal y aquí lo tenemos. Bueno, eso está mal calculado porque en realidad estoy cogiendo solo en subdimensión. Sabéis que el omega tendríamos que calcularlo sobre el total del test y aquí pues todavía me faltan ítems. Pero a modo de ejemplo creo que se entiende y se sabe calcular y aquí arribita vamos a tener el alfa, el omega total, perdón, de 0.76. Y si quisiéramos el omega general, pues simplemente hacemos como con el alfa, o omega general, y aquí lo vamos a tener también, que debe ser un poquitín menor de 0.57. Fijaros que aquí también penaliza utilizar la matriz de Pearson. Bueno, esto ha sido simplemente a modo demostrativo, pero no voy a utilizar ninguno de estos últimos indicadores. Vamos a utilizar otra vez esto mismo que hemos hecho para una segunda dimensión. Y lo que vuelvo a crear es otro data frame, también combinando los ítems del 12 al 16 en este caso. ¿Vale? Y vais a ver por qué era muy importante luego darle los números, porque ahora el que era el 12 ahora pasa a ser el 1, el 2, el 3. Y claro, si tengo varias dimensiones al final voy a acabar confundiéndome, o sobre todo si no están ordenados. Y para eso pues es muy importante darle los nombres. Yo los voy a llamar 12, 13, 14, 15, 16, con la función C de concatenar, control intro, y ya se me ha creado. Y a continuación repito lo mismo. Le voy a sacar el alfa ordinal tetracórico, como antes, y ahí están los resultados, ¿vale? Ni siquiera los voy a mirar, bueno, 0.86 me da bastante mejor, el alfa, la correlación total corregida, etcétera, etcétera. Y voy a crear los objetos. Pim y pim. Y ahí los tengo creados, ¿vale? Hasta aquí yo ya podría coger los datos, copiar, pegar, que es un poquitín lo que solemos hacer en SPSS, ¿no? Abrimos en un lado la ventana, la copiamos, la pegamos y luego nos toca ir pegando los datos. Esto tiene algunos inconvenientes. Primero, es súper tedioso. O sea, al final gastamos bastante tiempo sin darnos cuenta en maquetar una tabla que viene de SPSS o de un output generalista a algo en normas APA. Por otro lado, también aumentamos las posibilidades de cometer errores copiando, pegando, de que haya un decimal que se nos cuele, un símbolo que cambie y prácticamente estamos falseando datos o al menos equivocándonos muchísimo en algunos casos. Hay una posibilidad, y esto no solo se puede utilizar para esto, sino para cualquier tabla que queramos, que es sacar los resultados directamente del R
a Excel ya en formato APA. Así que vais a ver cómo la primera vez es un poco complicado, pero una vez que tienes creada la sintaxis va a ser súper fácil crear nuestras propias tablas ya en Excel en formato APA. Lo primero que voy a hacer va a ser crear un listado de la variable 1 al 11 del primer data frame, del factor general, ¿vale? Y aquí lo que estoy cogiendo es el objeto descripción del factor general, que es este mismo que yo había creado aquí arribita, ¿vale? Donde iba a estar la media, la desviación típica, la kurtosis, y os podéis fijar cómo si yo le quito lo de min, me va a dar un listado de todos los objetos que tiene, que son los que estaban dentro. Entonces yo voy a poder elegir qué es lo que quiero que me dé en cada momento. Le puedo pedir que me dé el n, si me interesa. En este caso le voy a pedir la media. Entonces le voy a pedir la media, la desviación típica, la skew, el kurtosis, el alfa si se elimina el ítem, la correlación ítem total corregida, el R si se drop, y el alfa general, que ya están basados en los objetos ordinales que he creado antes, ¿vale? Por eso no digo alfa de Cronbach. Y voy a hacer exactamente lo mismo para la dimensión física, esta vez de las variables 12 a 16, que es como yo las he llamado. Y cuando lo creo, fijaros, 1 y 2 se me generan por aquí, son listados. Si yo les doy, pues son listas con números, pero es un formato en modo lista, que no me va a permitir trabajar como tabla de Excel, pero ya he seleccionado solo las que yo quería, ¿vale? Sé que hay otras formas de hacerla, pero esta quizás es la menos ruidosa, la más lineal. Luego lo voy a convertir como data frame, ¿vale? Porque yo voy a volver entonces solo con esas variables en particular como data frame. Este en realidad es un paso que nos podíamos ahorrar, pero creo que es un poquitín más lineal ver la lógica de lo que estoy haciendo. ¿Vale? Entonces volvemos a sobreescribir. Esto es como recodificar en la misma variable del SPSS y vuelvo a crear. Y las dos listas que tenía ahora las tengo creadas como data frame. Por lo tanto, si les vuelvo a dar, aquí por ejemplo, ahora sí me van a salir perfectamente todos los coeficientes que yo tenía, los ítems, la media y lo demás. Pero como veis, los nombres están bastante mal puestos y además tiene un montón de decimales. Y como yo quiero que me salga perfecto y me va a costar hacerlo la primera vez, pero la segunda va a ser casi gratis, lo voy a poner todo bien. Lo siguiente que voy a hacer va a ser redondearlo y a 2 decimales, ¿vale? Utilizamos esta funcioncita de aquí que está asociada a un paquete que ya está cargado gracias a la función IPAC y simplemente le voy a dar y ahora al llamarlo vais a ver cómo solo tienen 2 decimales, ¿de acuerdo? Y lo vuelvo a hacer, pic, pic, y la segunda lista para el paquete física también se ha creado solo con 2 decimales. Lo siguiente que le voy a hacer va a ser darle los nombres, ¿vale? Arriba había creado la variable media, desviación típica y asimetría y kurtosis, pues aquí le voy a llamar igual ítem, media, desviación típica, asimetría, kurtosis, alfa menos el ítem, correlación ítem total corregida y el alfa general. ¿Vale? Para que no me queden estos nombres tan raros que estoy teniendo aquí, X no sé cuántos y tal. Entonces simplemente lo hago pink y pink. ¿Vale? Ya lo tengo creado, ya tengo una tabla mucho más bonita. Como podéis ver, si me vengo aquí y le vuelvo a dar, ya están muy parecidas a lo que queremos. Ahora solo hay que coger esto de aquí y pasarlo a Excel. Y para eso son 2 líneas. Vamos a crear un objeto que se llama tabla general a partir de la recombinación de mis 2 listadas iniciales, que ahora ya son data frames, lgen y lfi, que son los objetos que hemos venido arrastrando. Y finalmente vamos a utilizar la función write xls, xlsx, bajo el nombre tabla general, que es el objeto que acabo de crear ahora mismo, el nombre que quiero que obtenga, chupito de r.xls, y que el nombre de las columnas sea cierto. Cuando yo escribo esto y me vengo a mi carpeta, donde está cargado, tengo un Excel que se llama chupito de r y me da mi tabla ya tal cual como yo la quiero en formato APA. Fijaros que al final hacer esto en SPSS es bastante tedioso porque te toca ir arrastrando ítems. Una vez que tú ya lo has interiorizado y eres capaz de seleccionar un subdata frame dentro de un data frame más grande y extrapolas, fijaros que al final ha sido bastante sencillito crear mi tabla y de forma personalizada. Que yo hubiera querido poner el alfa en este lugar en vez de aquí, le hubiera cambiado el orden y ya está. Y lo podemos hacer para cualquier tipo de tabla que tengamos. Cada vez que guardamos un objeto de resultados,
y le damos al simbolito dólar, nos está guardando cada tipo de variable. Y ha sido súper sencillito llegar a esto. Yo creo que al final es súper útil, nos ahorra un montón de tiempo y ya tenemos nuestra para publicar, para enviar nuestra tesis. Copiamos, pegamos y nos vamos a donde sea. Muchas gracias y no os olvidéis de suscribirse. Nos vemos en el próximo Chupito de R.